Hola, les habla Noemí y hemos comenzado finalmente nuestra parte 5 de cómo hacer diagramas verticales. Este es el último video y Fernando Coto va a ser la persona que nos va a estar acompañando durante este proceso. Vamos a comenzar con nuestro diagrama vertical creado ya sea con Word Processor o uno de los programas para hacer diagramas. Algunos de los estudiantes de la Escuela de Estudios Bíblicos dicen que les gusta tener el diagrama vertical a la izquierda, completamente a la izquierda, y sus observaciones e interpretaciones a la derecha. Esto con frecuencia quiere decir que las oraciones son más largas y por lo tanto algunas veces un poco más difíciles de leer rápidamente. Pero esta es la preferencia de algunos estudiantes. Usted puede experimentar y explorar con esto. Si usted usa un programa para hacer diagramas, este va a determinar la posición de la página, puesto que programas diferentes lo hacen de maneras un poco diferentes. Ok, ahora regresamos para considerar qué es lo que queremos tomar de estos párrafos por medio de una observación más profunda, para poder construir sobre la observación de nuestro título de párrafo. Llegamos a un párrafo muy poderoso, capítulo 2, versículo 11, que comienza con esta palabra muy importante, para. Ahora Pablo ha estado hablando acerca de los diferentes grupos y cómo estos diferentes grupos en la iglesia debían vivir vidas piadosas. Usted recordará que Pablo se dirigió a los hombres y mujeres mayores, a mujeres y hombres jóvenes, a él mismo y a los siervos de la casa, los cuales habrían sido parte de la iglesia. ¿Cómo debían vivir de una manera correcta? El tipo de carácter que debían tener, y ahora el enfoque cambia. No es tanto sobre el carácter, sino la razón por la cual debían vivir de esa manera. En el resto de la carta, en dos párrafos muy importantes, él habla acerca de la obra de Cristo, y cómo esta obra en el Evangelio, la salvación de Jesús, es el medio por el cual las personas pueden vivir correctamente. Pablo habla aquí acerca de la gracia de Dios trayendo salvación. La gracia de Dios apareciendo y brindando salvación para todos. Gracia que nos entrena a vivir vidas piadosas. Usted verá cómo he tomado el versículo 12 y lo he abreviado aquí, rescatando el enfoque real, hasta el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, una vez más, el hecho que Jesús nos ha redimido es el corazón del Evangelio, pero el fruto de esto es personas celosas por buenas obras. Este hombre joven, como entendemos que era Tito, recibe la exhortación en el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esta es una palabra realmente poderosa, y estoy seguro que en la vida de Tito, como joven que debía confrontar a maestros mayores que él, existía el peligro y tentación de permitir que estas personas lo menosprecien. También es una exhortación para nosotros, a medida que buscamos ser fieles a la palabra de Dios. Luego vamos directo al capítulo 3, recordando que los capítulos son las divisiones oficiales. La carta continúa directamente exhortando a las personas en su relación en la vida civil, el tipo de vida que debían practicar en la vida civil. Después de esto, Pablo va directo al versículo 3 para hablar un poco acerca de su testimonio, cómo él y otros habían sido insensatos, desobedientes. Pero en el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces, a medida que he visto esto, he escogido estas observaciones directamente del texto. Recuérdales que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, porque nosotros éramos insensatos rebeldes. Hablando esto acerca de su propio testimonio, pero la bondad y el amor de Dios se manifestó, lo que cambió todo para él y de hecho para nosotros también. Al continuar leyendo este maravilloso pedazo de verdad del Evangelio, fue Él quien nos salvó, no por obras, no porque guardamos la ley, no por los elementos que el partido de la circuncisión quería poner sobre los gentiles, no por obras, sino por su misericordia. Esto es en esperanza de la vida eterna. Este es un pasaje tan rico que podríamos poner mucho más.
Algunas veces puede ser difícil saber qué sacar del texto, pero el hecho mismo de luchar con esto nos adentra en el texto y hace que esta manera de registrar nuestros descubrimientos sea tan efectiva y poderosa. El siguiente párrafo comienza en el capítulo 3, versículo 8. Que insistas con firmeza, es el título del párrafo. Esto es lo que fue llamado a hacer. ¿Para qué? La razón de insistir en estas cosas es para que los que lleguen a creer procuren ocuparse de buenas obras. Usted notará cómo vez tras vez regresa al estilo de vida, continuamente volviendo a esto. La doctrina correcta lleva a un estilo de vida correcto. Si usted tiene una doctrina errónea, esto produce un estilo de vida errado. El estilo de vida correcto es un entendimiento, no de legalismo, no de reglas y regulaciones, sino de la gracia de Dios y la gracia que entonces nos entrena. La gracia salvadora de Dios es también la gracia que nos habilita a lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer, así que deben dedicarse a las buenas obras. Para evitar las discusiones acerca de la ley, ahora usted puede entender esto. Con el partido de la circuncisión, mayormente los de la circuncisión, leemos en el capítulo 1, versículo 10. Ellos están promoviendo la ley y el cumplimiento de ella. Así que usted puede imaginarse que habría muchas oportunidades para discutir acerca de la ley. Pero como Pablo le dice a Timoteo en una situación similar en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, donde Timoteo fue dejado en Éfeso, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. No muy diferente del trabajo de Tito, Pablo dice que la gente mal entiende el uso de la ley. La ley es buena cuando es usada legítimamente, pero la gente la usa por las razones equivocadas, razones para las que no fue intencionada. Así que ellos debían evitar las discusiones acerca de la ley. Habían 2 amonestaciones, 2 reprensiones en otras palabras, a medida que las personas enseñaban cosas erradas. Tito debía exhortarlos una vez, amonestarlos 2 veces, pero si continuaban ignorándolo, entonces debía liberarlos y no tener nada que ver con ellos. Es interesante cómo el deseo de Pablo siempre es de redención. En el capítulo 1, versículo 13, ellos debían ser reprendidos duramente para que sean sanos en la fe. La meta de Pablo siempre es redentora, pero si las personas se rehúsan a recibir la verdad, entonces lo que deben hacer es no tener nada más que ver con ellos y liberarlos, porque ellos no están tomando la oportunidad de entendimiento, revelación y corrección que está siendo ofrecida. Entonces llegamos a estos 2 párrafos finales. Aquí hay un poco de información que Pablo quiere dar acerca de sus colaboradores, Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos. Él habla de estas personas, pero en medio de todo, toma la oportunidad de animar a la gente en Creta a aprender buenas obras. Ya hemos observado esta frase o frases similares un sinnúmero de veces, que la gente aprenda buenas obras. La razón es que a los que estén ministrando no les falte nada. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Así que una manera realmente práctica en que los creyentes de Creta podían actuar y mostrar buenas obras era el servir y ministrar a esos apóstoles viajeros. Así que, gracia con todos. El todos indica que la carta no era solamente para Tito, sino que Pablo esperaba que los creyentes en Creta estuvieran leyendo también. Así que esta carta no era solamente una simple exhortación, sino que estaba dando a Tito autoridad añadida a medida que ministraba allí en Creta, en una situación, sin duda, muy difícil. Ok, hemos completado la parte interior de los diagramas. Hemos escogido nuestras observaciones allí. Ahora queremos repasar y destacar los conectores como hemos hecho en el diagrama anterior. Así que en el párrafo que comienza en el capítulo 2, versículo 11, leemos en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Continuando en el capítulo 3, versículo 1,
leemos la exhortación para la gente a vivir una vida piadosa en su interacción con la sociedad, para mostrar cortesía a todos y ser amables. Porque, versículo 3, nosotros éramos en otro tiempo torpes, rebeldes. Él dice, en otras palabras, nosotros sabemos de dónde vienen estas personas. Y después habla un poco acerca de su testimonio. Dice, pero cuando la bondad y el amor de Dios se manifestó, Él nos salvó. Un testimonio muy poderoso. Y la razón de esto está en la esperanza de vida eterna. Una declaración maravillosa del Evangelio, para que, Él dice, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que en estas cosas se debía insistir. ¿Por qué? Para que las personas procuren ocuparse en buenas obras y eviten discusiones acerca de la ley. En el capítulo 3, versículo 12, nuestra gente debe aprender para los casos de necesidad. Aquí vemos los diversos conectores destacados para también incluir referencias al carácter piadoso que vemos en este segmento en particular, además de, por supuesto, la referencia a las buenas obras en el versículo 14. Purificar un pueblo celoso de buenas obras. Capítulo 3. En su relación con la sociedad ellos debían estar dispuestos a toda buena obra. Así que habiendo completado el interior de la caja con las observaciones e indicando alguna de nuestras repeticiones y palabras claves, ahora llegamos a la parte exterior, recordando que queremos asociar nuestra interpretación con una porción en particular de la Escritura. En el diagrama vertical anterior simplemente teníamos referencias, y en este lo haremos un poco diferente. Así que queremos poner la pregunta de observación y después la interpretación para luego asociarlas. Y por lo tanto tenemos la pregunta, ¿qué? ¿Qué está sucediendo en el párrafo 2, versículo 11? Y después de eso, ¿qué está pasando? Al pasar su atención de exhortarlos a vivir rectamente hacia los medios por los cuales ellos pueden vivir rectamente, les dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Yo tengo aquí que lo que está sucediendo es que Pablo quiere que los cretenses entiendan que el vivir recta y piadosamente proviene de la gracia de Dios y no del legalismo de la ley, como enseñaba el partido de la circuncisión. Lo que yo hago es simplemente asociar esto con una flecha apuntando al pasaje particular sobre el cual estoy comentando. Otra pregunta. ¿Qué para este poderoso párrafo? La obra redentora de Cristo debía producir personas celosas por las buenas obras. El carácter piadoso nace de la obra de Cristo, no meramente del esfuerzo propio. Pablo está planteando este punto, que la habilidad de vivir rectamente no se trata de obedecer leyes, reglas y regulaciones, sino de entender la gracia de Dios. La gracia de Dios es gracia que salva, pero también es gracia que habilita. Entonces el comentario en el versículo 15 del capítulo 2, un comentario que, si Tito fuera joven, habría sido importante para él. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Realmente importante. Luego hay un contraste sobre el cual estoy comentando aquí. Cómo las cualidades de que Pablo está exhortando a los santos que tuvieran en relación a sus vidas públicas, en los capítulos 3 de los versículos 1 al 2, contrastan con la forma en que Pablo caracteriza a los cretenses, cuando cita a Epiménides y dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Usted toma estas cualidades que él pide para que ellos estén listos para toda buena obra. Sean obedientes, estén sujetos a gobernantes y autoridades, etcétera, etcétera. Puede ver un contraste notorio aquí. En realidad, este comentario lo saqué de una fuente en particular, y usted verá lo que he hecho. He puesto un asterisco. Luego, al pie de la página, escribo la fuente. Usted notará que he usado la forma prescrita en el primer módulo de introducción, donde se habla acerca de notas de pie de página y de cómo hacer referencia a nuestras fuentes apropiadamente. Mi fuente era el comentario de Keener, Bible Background Commentary. Usted recordará que mencioné que este no es un comentario regular. Su enfoque no es exegético,
sino que contiene información de trasfondo realmente de mucha ayuda que con frecuencia puede darnos claves para entender algunos de los pasajes más difíciles. Así que volvamos a la mitad superior del segundo diagrama vertical y tenemos otro comentario interpretativo. Pablo estaba muy consciente de que su salvación no era por sus propias obras, sino a través de la misericordia de Dios, gracias a su propio testimonio. Leemos que él está tan seguro del hecho que él nos salvó cuando dice en el capítulo 3, versículo 5, no por obras, sino por su misericordia. Y el contraste distinto que él está haciendo en este párrafo, que las obras no son la base de la salvación, sino el fruto de la salvación. Usted notará cómo esta misma cosa se repite vez tras vez al trabajar a través de estas preciosas palabras en esta carta. ¿Cuándo? Aquí hay un elemento de tiempo. Usted notará en el capítulo 3, versículo 7, donde Pablo habla acerca de la esperanza de vida eterna y la salvación. Como estoy seguro que usted sabe, esta es una realidad presente, pero también una esperanza futura. Y aquí Pablo menciona que la plenitud de la salvación está en el futuro, y esa es la esperanza que tenemos. Ahora Pablo lleva su carta a una conclusión. Capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en este párrafo? Bueno, una vez más, Pablo enfatiza que el fruto de la salvación es un estilo de vida recto, una carencia entre los creyentes en Creta. ¿Qué es lo que se está diciendo? El entender la ley y su lugar para los creyentes era el meollo del problema en Creta. Esa es mi interpretación de la declaración de Pablo de evitar discusiones acerca de la ley, porque fue este malentendido de la ley que causaba este problema tan grande en Creta durante este tiempo. El capítulo 13, versículo 12. En este párrafo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, una manera práctica en que los creyentes podrían estar involucrados en buenas obras era proveyendo para los maestros itinerantes, haciéndolo un tema muy práctico. La pregunta del quién está relacionada al título de párrafo aquí. Gracia con todos. Pablo termina con un saludo a todos los creyentes en Creta, mostrando que la carta era para ellos también. Esto le habría dado más autoridad a Tito al emprender esta tarea tan difícil. Esto es algo que ya hemos mencionado. Y así, el resumen de segmento. ¿Cómo podemos resumir la interpretación, el mensaje que Pablo está tratando de dar a Tito en esta carta en particular? Bueno, esto es lo que yo puse. Pablo describe el Evangelio de la gracia y misericordia de Dios para traer corrección al falso entendimiento, mostrando que el fruto del Evangelio de la gracia es vivir rectamente. Continúa exhortando a Tito a enseñar a los cretenses la verdad y cómo vivirla tanto en la sociedad como en la iglesia. Este es mi resumen del mensaje, de este segmento en particular. Aplicación. A modo de una aplicación más amplia, aunque hay una exhortación fuerte a hacer el esfuerzo de vivir rectamente, Pablo quiere que entendamos que la base de esta habilidad no es la ley. No está basada en guardar reglas y reglamentos, no importa cuán religiosos seamos, sino en la obra de Cristo en la salvación. Es por su gracia que estamos entrenados y discipulados para vivir rectamente. No solo gracia para salvación, pero gracia que nos habilita a hacer lo correcto. Ahora, a modo de conclusión, quiero poner un mapa que puede ser de mucha ayuda. La geografía es importante, como usted ya lo va a descubrir. Por lo tanto, al final de este diagrama he copiado uno de los mapas que tenemos en la unidad de introducción, en el atlas que hemos proporcionado. He copiado esto aquí para mostrar la ubicación de Creta, pero este mapa es del segundo viaje misionero de Pablo, y realmente lo muestra yendo a Creta, porque como hemos descubierto, es probablemente después de su encarcelamiento en Roma, del cual leemos al final de Hechos. Así que solo he puesto una pequeña nota de que este mapa está mostrando la isla de Creta. Además de una nota que menciona, este mapa muestra el segundo viaje misionero de Pablo. Pareciera ser que hasta este punto en el tiempo, ni Pablo ni sus compañeros habían visitado Creta. No durante este o cualquier otro viaje misionero registrado, pero aquí hay un mapa para mostrar la ubicación de Creta. Así que solo para reflexionar y poder ver el diagrama terminado, como este en particular se vería, por supuesto, el suyo tendrá comentarios diferentes dentro y tal vez otras cosas destacadas.
podría verse un poco diferente, pero creo que puede observar cuán efectivo es este procedimiento para registrar el corazón de las cosas que ciertamente yo he descubierto al estudiar Tito.